Hola, vamos a continuar con los temas del curso. El siguiente tema es el teorema de Pitágoras. Ya en los temas anteriores vimos lo que son semejanza de triángulos, congruencia de triángulos, conceptos básicos de geometría, relaciones en triángulos, etc. Entonces, este tema es ocupando toda esa información, sin embargo, es muy simple, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que dice a grandes rasgos la introducción. El término de teorema de Pitágoras, la primera palabra, es un concepto matemático, teorema, y la última parte, Pitágoras, hace referencia a un filósofo de la antigüedad que se llamó Pitágoras de Samos, filósofo y matemático. Él fue principalmente al que se le debe este concepto del teorema de Pitágoras, que se aplica a triángulos, a unos triángulos muy en específico, que se llaman triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, veamos de qué trata. Primero, un triángulo rectángulo, como lo pueden ver aquí, tiene una característica muy particular. La característica particular es que debe tener un ángulo de 90 grados, siempre, como este que se está indicando aquí. Regularmente se representa, como pueden ver aquí, con un cuadrado o un rectángulo en esta parte, ¿no? Donde tiene su ángulo de 90 grados. Entonces, eso es un triángulo rectángulo. Si no tiene un ángulo de 90 grados, entonces no es un triángulo rectángulo y no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Además, bueno, dentro de las especificaciones que se hacen aquí a la derecha, es en lenguaje matemático. Si recuerdan, este es el símbolo de triángulo. Es el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ya que este símbolo representa ángulo, ya que el ángulo ABC, de nuevo recuerden que la letra que aparece en medio es donde se forma el ángulo. En este caso, la letra aquí en este caso está escrito de manera incorrecta. El ángulo correcto debería ser ángulo ACB, ya que el ángulo donde se está formando es en C, pueden ver aquí. Entonces el ángulo ACB es de 90 grados. Aquí esto está incorrecto. ¿Ok? Una vez que identificamos el ángulo de 90 grados, podemos decir que es un triángulo rectángulo y entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Para este triángulo rectángulo, los lados tienen también nombres específicos. Los lados más pequeños, que en este caso están dados por BC y por AC, reciben el nombre de catetos. ¿Sí? Como aquí se marca. Y el lado más grande siempre se va a llamar hipotenusa, ¿no? Lo tienen aquí. Esos son los nombres, catetos e hipotenusa. ¿Ok? La hipotenusa siempre, como lo menciona aquí en esta oración, en este párrafo, va a estar opuesto al ángulo de 90 grados, como pueden ver aquí. ¿Sí? Es decir, tengo el ángulo de 90 grados y en dirección opuesta se va a encontrar la hipotenusa. ¿Ok? Es la manera fácil de identificar la hipotenusa o también identificando el lado más grande. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, también como comentario, los catetos, cualquiera de los dos, se puede identificar como la altura, ya sea en este caso el lado BC o el lado AC. Cualquiera de los dos puede ser la altura de ese triángulo. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos igual un triángulo rectángulo y está ubicado de esta manera, donde el cateto
más grande está de manera vertical, aquí en el lado izquierdo, y acá el cateto más grande está ubicado de manera horizontal. Entonces, haciendo referencia a lo que acabo de mencionar, en este caso izquierdo, esta puede ser la altura. Sin embargo, si yo giro ese triángulo para tenerlo como en el lado derecho, la altura en este caso está dado por este cateto, que es el más pequeño, y no importa, siempre es, en el caso de triángulos rectángulos, da lo mismo, ¿no? Cualquiera de los dos catetos puede ser la altura, ¿ok? Es lo que se está indicando aquí. En este caso izquierdo es el cateto AC, y en el caso de la derecha es el cateto BC. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, que tenemos dos catetos y una hipotenusa, podemos escribir lo que es el teorema de Pitágoras. Como el texto lo dice, el teorema de Pitágoras nos dice que en los triángulos rectángulos, la suma del cuadrado, eso hace referencia a la primera parte, la suma, aquí está la suma, luego de los cuadrados, ¿okay? Aquí están indicados los cuadrados, de los catetos, como lo dice aquí, entonces de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces acá del lado derecho está eso, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces siempre se va a cumplir esa relación, ¿sí? Recordar, los catetos, es importante que siempre sean los catetos los que están sumados y al cuadrado, y esa suma debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ok? Y ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, esa fórmula nos va a servir para poder identificar o calcular un lado faltante. Podemos tener la medida de dos lados, ya sea de los dos catetos. Con esa medida de los dos catetos podemos calcular la hipotenusa, o podemos tener la medida de un solo cateto y la medida de la hipotenusa, y falte calcular la medida del otro cateto, simplemente haciendo los despejes de manera correcta. ¿Ok? Y como se muestra aquí, tenemos ya hechos los despejes. Si yo quiero calcular la hipotenusa, utilizo esta primera fórmula. Si quiero calcular el cateto A, utilizo esta fórmula. Y por último, si quiero calcular el cateto B, utilizo esta otra fórmula. ¿Ok? Deben notar que solamente una de las fórmulas es con el signo más, que es cuando yo calculo la hipotenusa. Si yo quiero calcular cualquiera de los dos catetos, siempre hay un signo menos, y deben tener cuidado con escribirlos de la manera, en el orden correcto. Es decir, primero aparece C y a eso le van a restar el cateto. Si lo escriben de la manera contraria, es decir, si en lugar de escribir C cuadrada menos B cuadrada, escriben esto, B cuadrada menos C cuadrada, eso les va a dar un resultado incorrecto. Entonces, deben tener cuidado a la hora de escribir esas fórmulas para calcular los catetos. ¿Sí? Esto escrito así también daría un resultado incorrecto. ¿Ok? Donde pueden intercambiar el orden es en el primer caso, ya que es una suma. Entonces da lo mismo escribir a cuadrada más b cuadrada que b cuadrada más a cuadrada. Eso siempre es lo mismo. ¿Ok? Y esas son las tres fórmulas para utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Aquí en medio voy a intentar dibujar un triángulo rectángulo. Entonces tengo aquí un lado y después ubico otro lado. Esos serían los catetos. Y por último
la hipotenusa, ¿ok? Entonces aquí tengo mi ángulo de 90 grados. Voy a inventar unas medidas para cada uno de los lados, ¿ok? Supongamos que el cateto que está de manera horizontal mide 15 centímetros y que el cateto vertical mide 10 centímetros. Entonces me preguntan, calcula cuánto mide la hipotenusa. De entrada yo ya sé que la hipotenusa es esta de aquí, por dos razones. Porque es el lado más grande y porque está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, pues debo ocupar esta fórmula de aquí, que me dice que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Aquí, igual es importante mencionar que A y B pueden ser cualquiera de los dos catetos. Es decir, este cateto puede ser A y este cateto puede ser B. Pero también puede ser al revés. Este puede ser A y este puede ser B. Ustedes eligen los catetos como quieran. Pero siempre y cuando, si eligen que este va a ser B, por ejemplo, bueno, que siempre sea B, mientras estén ocupando esta fórmula. ¿Ok? Entonces, yo los voy a tomar así, que este sea A, el horizontal, y el vertical B. ¿Ok? Entonces, simplemente debo aplicar la fórmula, es decir, C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, es decir, de 15 al cuadrado, en este caso 15 centímetros, más B al cuadrado, pero B vale 10 centímetros. ¿Okay? Y eso dentro de la raíz cuadrada. Entonces, hay que hacer simplemente las cuentas. Entonces yo escribo, esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Cuando yo eleve 15 al cuadrado, el resultado es 225. Las unidades también se elevan al cuadrado, más 10 centímetros al cuadrado, que es lo mismo que 100 centímetros al cuadrado, dentro de la raíz. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente sumar esos valores, y eso es igual a la raíz cuadrada, 225 más 100, es lo mismo que 325, sería la raíz cuadrada de 325 centímetros al cuadrado. Entonces ahora simplemente tengo que sacar la raíz cuadrada de ese número, y eso da aproximadamente igual a 18.02. Y cuando yo saco la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado, se cancela el cuadrado y simplemente me queda la unidad, en este caso simplemente sería 18.02 centímetros. ¿Okay? Y entonces esa sería la medida de la hipotenusa. Si se dan cuenta, esa medida es más grande que los dos catetos. ¿Ok? Entonces es así como se utiliza la primera fórmula o el primer despeje para calcular la hipotenusa. Entonces ahora vamos a calcular uno de los catetos, ¿no? Vamos a utilizar este mismo valor que obtuvimos, 18.02, como es un valor aproximado. Para calcular la otra, el cateto nos va a dar igual un valor aproximado. Entonces veamos. De nuevo, si tenemos el triángulo, y vamos a suponer los mismos valores, que este cateto mida 15 centímetros, y obtuvimos que la hipotenusa es 18.02 aproximadamente. Entonces
Entonces ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale el lado faltante? Es decir, este cateto. ¿Okay? Entonces, como yo quiero calcular un cateto, voy a ocupar cualquiera de estas dos fórmulas, ya sea la segunda o la tercera. Entonces yo debo elegir cuál ocupar. Y para eso, pues debo elegir que este cateto, el que me hace falta, si va a ser A, yo ocupo la segunda fórmula. ¿Okay? Y si yo lo llamo B, pues voy a ocupar la tercera fórmula. Ustedes deciden cómo llamarlo, por lo tanto, cuál fórmula usar. ¿Ok? Si yo lo llamo B, por ejemplo, pues voy a ocupar la tercera fórmula que me dice que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Ok? Entonces simplemente tengo que hacer la sustitución. C, que vale 18.02 centímetros, estar al cuadrado. Luego menos, por la fórmula, A al cuadrado, pero A vale 15 centímetros. Y eso le tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces hay que hacer primero cada operación de elevar al cuadrado. 18.02 al cuadrado es aproximadamente 324.72. ¿Ok? Luego menos 15 al cuadrado, que ya vimos cuánto es. 225 centímetros al cuadrado. Entonces ahora lo que debo hacer es simplemente la resta de 324.72 menos 225. Entonces eso es aproximadamente 99.72 centímetros cuadrados. Entonces, para conocer la medida del cateto, perdón, simplemente hay que sacar la raíz cuadrada de ese valor. Y eso es aproximadamente igual a 9.98. De nuevo, voy a sacar la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado. Entonces, el cuadrado se cancela y simplemente queda la unidad. Entonces, el resultado es 9.98. Si recuerdan, o si regresan el video, aquí había puesto yo que el lado medía 10 centímetros. Pero de nuevo, a la hora de calcular la hipotenusa, no pusimos todos los valores decimales. Entonces, a la hora de calcular la medida del cateto, utilizando este valor de la hipotenusa, como es aproximado, pues la hipotenusa, el cateto también nos sale aproximado, ¿no? 9.98, que es casi 10 centímetros. Entonces, es así como se ocupan estas fórmulas del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, eso hay que hacer. Acá, para estos triángulos, les pide, en este caso, en el caso de la izquierda, les piden calcular la medida de la hipotenusa, y en el caso de la derecha les piden calcular la medida de este cateto, aplicando las fórmulas que acabamos de usar, y eso es todo. ¿Ok? Y lo mismo, a lo último tienen que responder un cuestionario de opción múltiple, y eso sería todo. ¿Ok? Como pueden ver, es algo muy sencillo, simplemente aplicar este conjunto de fórmulas, que son básicamente el despeje de la fórmula original del teorema de Pitágoras, y eso es todo.